Siempre fui un aficionado a la lectura. Hubo muchos libros que me marcaron y me hicieron pasar momentos realmente inolvidables. Me acuerdo cuando de chiquito leí las aventuras de Henry Schliemann, ese millonario excéntrico que, Ilíada en mano, se puso como loco a escarbar buscando la ciudad de Troya. Es cierto que fue poco ortodoxo y que en el camino destruyó un montón de cosas que no tendría que haber hecho, pero bueno, de alguna manera él fundó una disciplina, la arqueología. Poco tiempo después leí la vida de Howard Carter, ese investigador inglés que estuvo 20 y pico de años en Egipto buscando la tumba de Tutankamón. Para cuando llegó la saga de Indiana Jones en la década del 80, que me hubiera convertido a mí en arqueólogo seguro, yo ya era grande, ya estaba cursando la Facultad de Arquitectura. Sin embargo, siempre me quedó ese interés por la arqueología, por los libros de arqueología y particularmente por los arqueólogos, esos sujetos que se dedican a andar escarbando, buscando en la tierra, encontrando pedacitos de objetos que nos cuentan parte de nuestra historia, parte de nuestro pasado. Ser arqueólogo fue un sueño. Hoy disfruto contento viendo el fruto de sus trabajos. Y esto me hace feliz, ya que después de los 40 uno sabe que los sueños solo se cumplen por aproximación. Ups. ¿Dónde estoy? A ver. Este debe ser el Museo del Bicentenario. Este museo emplazado en la aduana Taylor, demolida en 1889. Fue construida sobre el río, aprovechando algunas partes del viejo fuerte. El fuerte comenzó a construirse en 1595. La obra se extendió durante muchos años y sufrió varios cambios y se lo dio por terminado a principios del siglo XVIII. El fuerte estaba sobre la barranca, a menos de una cuadra de Plaza de Mayo. Fiel a nuestra costumbre, fue demolido en 1882. Taylor supo aprovechar algunos tramos del muro para construir la aduana. Gracias a eso, hoy podemos ver los antiguos ladrillos que formaron parte de aquel fuerte. Un amigo en común me recomendó hablar con el profesor Ganduglia. Él es profesor de Historia del Arte, docente de Historias de Artes Decorativas y museólogo y museógrafo. Una autoridad. Bueno, profesor Ganduglia, entonces, para empezar, empecemos por el principio. ¿Quién fue Eduardo Taylor? Eduardo Taylor era un arquitecto inglés que se había radicado en Buenos Aires y que para 1855, cuando se le encargó el edificio de la aduana, ya tenía un cierto predicamento. Él había hecho algunos edificios interesantes para el Estado Nacional y para algunas congregaciones religiosas, y se decidió contratarlo para hacer este edificio, que en su momento fue el edificio más importante que tuvo Buenos Aires, el edificio civil más importante, el edificio de la aduana, de la que se llamó Aduana Nueva, porque suplantó a la antigua aduana que estaba aquí a unas cuadras en la calle Brasil, en lo que había sido una residencia particular.
edificio grande porque debía tener lugar para almacenar la gran cantidad de productos que salían del país, fundamentalmente productos naturales, más que nada cueros, hacia 1855, más adelante, y todavía funcionando la aduana a partir de 1880, carnes, cuando llegaron aquí los primeros barcos frigoríficos, en 1880 concretamente, y luego algodón, lana, azúcar y con la llegada de los inmigrantes que empezaron a cultivar la tierra, también granos. Al punto que ya para fines del siglo XIX, cuando esta aduana ya resultó chica, Argentina ya se lo empezó a llamar el granero del mundo porque surtía con granos de todo tipo a Europa fundamentalmente. Este edificio fue la primera imagen que tuvieron los inmigrantes que llegaron a la Argentina entre 1855 y 1895. Siendo los porteños mayoritariamente descendientes de esos inmigrantes, podemos imaginar que nuestros ancestros entraron a esta tierra, que hoy es nuestra, por esta puerta. Tal vez ese sea un buen motivo para comprender la importancia del edificio, más allá de sus características arquitectónicas. Recuperar este edificio, desenterrarlo y rehabilitarlo nos ayuda a recuperar una buena parte de nuestra historia. Lo diseño de acuerdo a las necesidades funcionales de este sitio para albergar todo lo que salía, que comenté, y todo lo que entraba, que eran todos productos, todo tipo de productos manufacturados de Europa, porque acá no se producía nada. Entonces de Europa entraban tejidos, muebles, materiales de construcción, maquinaria agrícola, todo tipo de cosas. Aquí las únicas industrias que había eran las pocas industrias necesarias para mantener el campo, es decir, se construían ejes de carretas para surtir a las carretas que traían la mercadería a Buenos Aires. Se construían alguna pequeña grúa para cargar lo necesario en las mismas. Se construían elementos para surtir o para abastecer a los ingenios azucareros, pero no había una industria local de tetelas, por ejemplo. Todos los géneros se traían de Europa, lo mismo que los materiales de construcción, etc. Esta casa, sin ir más lejos, es de 1890 y yo he leído minutas de reclamos del constructor de la Casa Rosada, que le pedía, como siempre piden los contratistas, un aumento al gobierno y le decía concretamente, le escribía: como usted sabe, señor ministro, todos los objetos, todos los elementos que se están usando para construir la Casa Rosada, con excepción de la cal y los ladrillos, son traídos de Europa. Con esto estamos entendiendo que se traen de Europa las ventanas, las puertas, los vidrios, los pisos, las luminarias, etc. Todo se traía manufacturado de Europa y todo se almacenaba en este sitio. El edificio era un edificio, como te dije, monumental, de forma semicircular y construido dentro del río, que tenía varios pisos, una entrada monumental, el faro de Buenos Aires, y en sus 3 plantas, digamos, de depósitos, 4 plantas de depósitos, se guardaban las mercaderías y se almacenaban con un sistema muy complejo en su momento y muy adelantado para su época, hecho por Taylor, de rotores, accionados por supuesto con caballos, de rieles con carretas que distribuían la mercadería en los interiores de las galerías de depósito, y de guinches y grúas que la subían a los pisos superiores. Y el muelle asimismo tenía, la aduana asimismo tenía un muelle de 300 metros de largo que permitía que los buques pudieran descargar ahí la mercadería, porque el río tenía un calado tan bajo que no permitía que los barcos se acercaran a la costa. Entonces, hasta la construcción en 1855, los barcos amarraban a 300 metros o 400 metros de la costa, de ahí la mercadería y los pasajeros pasaban a unos botes, y de los botes a unos carros, y de los carros llegaban a la costa
Hay mucha iconografía en este sentido y mucho anecdotario respecto de esto. De modo que cuando se construyó la aduana se suplió una necesidad muy fuerte, que al mismo tiempo, con el incremento que empezó a tener Buenos Aires y el encasillamiento que se hizo del país con un centralismo comercial de Buenos Aires, que todo lo manejaba la capital, todas las provincias mandaban a Buenos Aires para que Buenos Aires distribuya, y a su vez todo llegaba a Buenos Aires para que Buenos Aires distribuya al interior, y el encasillamiento del país en el modelo agroexportador de materias agrícolas-ganaderas e importador de todo tipo de manufactura. Acá podemos ver dos muelles, con dos usos claramente diferenciados. Uno para la carga y descarga de mercadería, salida de cereales y llegada de elementos industrializados, y el otro para la llegada y partida de pasajeros. Por este muelle llegaron esos miles de inmigrantes despedidos de sus países de origen por hambre o problemas políticos en busca de nuevos horizontes. Detrás de la fachada curva, llena de arcos, estaba el patio de maniobras, que estaba comunicado con dos galerías abovedadas excavadas dentro de la barranca que servían para almacenar toda la mercadería. Un edificio de 3 pisos de planta semicircular. Tenía un basamento, planta baja y 2 pisos superiores. Remataba con una torre de 20 metros de alto que servía de faro. Todo este incremento que decíamos que tuvo la aduana cuando se construyó a mediados del siglo XIX, este crecimiento enorme, llevó a que hacia fines de siglo este edificio monumental, que funcionaba maravillosamente, resultara muy chico, porque la llegada de mercaderías y la llegada de inmigrantes y la llegada se multiplicó en forma realmente asombrosa, y entonces fue necesario construir, y se hizo un proyecto muy importante de construir el puerto de Buenos Aires, y después de muchos debates se construyó el puerto Madero, para lo cual toda esta zona fue rellenada en estos edificios sepultados, destruidos los pisos superiores del edificio de la aduana y las plantas inferiores sepultadas, y la costa del río entonces se corrió 500 metros, y Buenos Aires dejó de ver su costa, pero tuvo el puerto en su momento más grande del mundo después del puerto de Nueva York, un puerto que abarcaba desde La Boca hasta Retiro, es un puerto enormemente largo, que marcó de alguna manera la importancia que iba a tener Buenos Aires en todos los órdenes, ¿no? El nuevo puerto fue construido entre 1887 y 1898. 10 años después quedó obsoleto debido al crecimiento del tamaño de los navíos que debían entrar. Así nació el Puerto Nuevo, que hoy sigue activo. Puerto Madero comenzó un abandono que terminó en 1989 con la conformación de la Corporación Antiguo Puerto Madero, que, urbanizando el área, dio nacimiento a un exclusivo barrio en la ciudad de Buenos Aires. ¿Durante cuántos años fue que estuvo funcionando? 40 años nada más, de 1855 a 1895 aproximadamente, porque en esos años tuvo una fecunda actividad, gigantesca actividad, y vuelvo a repetirte, cimentó un modelo de país, y en este sentido es que el país se estructuró, Buenos Aires pasó a ser la mega capital, el centro vital de todo el país, al que todo el país remitía. Y después de esos 40 años, esto dio tanto resultado, el incremento fue tan grande que fue necesario entonces ampliar la cosa y hacer el Puerto Madero. Pero 40 años muy fecundos, pero nada más que 40 años. Es impresionante. Es impresionante, sí, sí, sí. Digo, ver semejante edificio y la vida de los edificios generalmente mucho más larga que la de los humanos. Exacto. Y en este caso realmente hay gente que lo vio construir y lo vio demoler. Exactamente. Hay
gente que vio construir y demoler, porque a fines del siglo XIX, y nosotros tenemos hasta filmaciones de eso, o fotografías más que filmaciones, que muestran paso a paso cómo se fue demoliendo, cómo se fue quitando el muelle, demoliendo paso a paso el edificio de la aduana, y después cómo se rellenó toda esta zona, una vez demolido este edificio de Taylor, y los edificios de planta baja, que no fue necesario demoler porque de alguna manera ahí quedaban, se rellenaron de tierra y quedaron olvidados y sepultados, ruinas hacia un lado y unas arcadas completas hacia el otro, que eran los depósitos de planta baja del edificio, ¿no? De modo que ahí quedaron sepultados y posteriormente se rescataron y con sucesivas etapas que se fue poniendo en valor hasta constituir una de las partes importantes de la sede de este Museo del Bicentenario. La aduana Taylor aloja hoy al Museo del Bicentenario. Además de la cafetería, tiene un área dedicada al Fuerte de Buenos Aires. Y bajo las centenarias arcadas de ladrillos, el Museo de Casa de Gobierno. Un recorrido por todas las presidencias que van desde Rivadavia hasta la actualidad, con videos ilustrativos y objetos relevantes. Es el verdadero túnel del tiempo. ¿Cuáles fueron entonces los trabajos concretos que se realizaron para su inauguración en el 2010 para convertir este pozo en este salón? En primer lugar, proceder a la recuperación del edificio en su forma lo más original posible. Estamos hablando de la vuelta a encontrar el nivel de pisos original. Los pisos originales estaban subidos, digamos, el piso del patio y demás estaban 30 o 40 centímetros por encima de lo que era el piso original. Abrir los arcos, que en sus orígenes eran abiertos, abrirlos hacia el exterior. Primero deshumectar todo esto, que esto era un trabajo ímprobo. Las filtraciones superiores se eliminaron envolviendo prácticamente el edificio con una carcasa en la parte superior y lateral, con una carcasa de hormigón que lo aisló. Pero las filtraciones que subían eran complicadísimas. Entonces fue necesario realizar por debajo del piso una serie de canales y bombas de desagüe que se autoaccionan y que no solo aseguraron eliminar la subida de estas aguas, sino eliminarlas en ese momento y eliminarlas para siempre. Este edificio originalmente era revocado. Entonces se decidió ni volver a revocarlo artificialmente, ni quitarle totalmente los revoques donde todavía los tenía. Entonces se consolidó todo lo que había y se lo dejó. Y se establecieron pautas muy fijas de que acá no se toca nunca más una pared, no se hace ninguna obra que no sea estrictamente cuidadosa. De modo que posteriormente empezó, una vez que estuvo todo esto hecho, empezó en la obra arquitectónica, que se hizo con un cuidado excepcional, con un diseño, en primer lugar, muy atrevido y muy funcional, y luego con un equipamiento que es modelo. Hablemos un poco ahora de lo que subyace en todo este trabajo que tiene que ver con la arqueología urbana, ¿no? Sí. Porque siempre cuando hablamos de arqueología
uno piensa, no sé, en Egipto, Sí, en alguna historia lejana, y es muy impresionante esto de empezar a escarbar nuestra ciudad Sí. y empezar a encontrar. Usted me contaba de esto, yo pensaba ancestros míos que llegaron a este puerto, Indudable. ¿no? Y esto es como emocionante. Sí. Y esto de escarbar la tierra y encontrar, si uno va viendo pedazos de vajilla, de esto que nos cuentan un poco la historia. ¿Por qué esta tendencia nuestra argentina a demoler y a tapar el pasado tan reciente? Dentro de lo que es el Museo del Bicentenario se encuentra el mural Ejercicio Plástico del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, más conocido como el mural de Siqueiros. Este fresco, que fue pintado con aerógrafo y retocado con siliconas dentro de un sótano en forma de bóveda en la Quinta de los Granados, que era propiedad de Natalio Botana, el dueño de Diario Crítica. En 1941 muere Botana y su quinta, con mural y todo, fue abandonada por casi 50 años. Recién en mayo de 1990 comenzaron los trabajos para recuperar esta particular obra de Siqueiros. Para esto hizo falta una obra de ingeniería memorable: demoler la casa, desbastar el sótano hasta dejar la capa pictórica adherida a 1 centímetro de revoque, que se fue protegiendo interna y externamente con distintos materiales. Así como lo rescataron, fue guardado en contenedores para llevarlo a restaurar, pero acciones judiciales y otros conflictos dejaron al mural encerrado por orden de la justicia y parecía que volvería a perderse por otros tantos años. Fueron 17. En el 2003 se lo declaró de interés histórico-artístico nacional y se pudo comenzar su restauración finalmente en el año 2008. Fue pintado en 1933 por el equipo poligráfico, integrado por Siqueiros junto a los argentinos Spilimbergo, Castañino, Berni, el director de cine Klimovsky y el uruguayo Lázaro. Tal vez el nombre mural no sea lo suficientemente explícito, ya que no se trata de una pintura sobre un muro únicamente. Es una obra experimental que integró por primera vez los muros, pisos, techos, formando una caja plástica envolvente. Hoy se encuentra protegido en un ambiente de temperatura y humedad controlada que asegura su conservación. Y es posible visitarlo, verlo, experimentarlo. Vine a ver la aduana Taylor y me encontré con el Museo del Bicentenario. La recuperación de un edificio histórico que nos cuenta mucho de nuestros orígenes como ciudad, como país y como sociedad. Pero además pude ver una excelente obra de reciclaje. No es solo la vieja aduana. También es un cálido museo que vale la pena ser visto por el espacio que ha generado. Y a este espacio amplio y a la belleza de los arcos ladrilleros se suma el recorrido viendo a los presidentes, la posibilidad de entrar al mural de Siqueiros y, como si todo esto fuera poco, tomarse un cafecito.